Buenas tardes, profe, bienvenido. Gracias por estar acá. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a esperar unos minutitos, profe, a ver quién más se nos une y entonces así podemos iniciar. ¿Cómo no? Muchas gracias. Buenas tardes, profe Bielka, bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros. Buenas tardes, profe. Bienvenida, profe Aida. Gracias por estar acá. Buenas tardes tengan todos. Muchísimas gracias por estar acá. Esta tarde, pues, una nueva oportunidad para poder reforzar las bases de lo que son las estrategias que utiliza el método de Singapur para la enseñanza de las matemáticas. Voy a iniciar el taller con respecto a ustedes porque sé que ustedes han estado bastante puntuales, así que vamos a iniciar y probablemente a medida de que progresemos se nos puedan unir más personas, ¿ok? Para mí es un placer saludarles. Mi nombre es Carla Lastra y voy a ser quien va a estar compartiendo con ustedes lo que es el razonamiento que se debe tener al resolver los problemas de palabra. ¿Okay? Hoy vamos a iniciar el abordaje de este tema, pero es necesario que tengan en cuenta
que como es un tema bastante extenso, por eso le colocamos parte 1, porque hoy vamos a iniciar con el tema y en las próximas semanas entonces vamos a ir abordando las fases de este tópico que falta. ¿Okay? Muchísimas gracias por su atención. Voy a apagar la cámara para que no sea un agente distractor para ustedes. Si por favor son tan amables de colocar en el chat su identificación, sus datos, para entonces poderlos tener en cuenta al momento de poder tomar lo que es la asistencia. ¿Okay? Muchísimas gracias de verdad por su colaboración. Recuérdense que la idea es que esto sea lo más interactivo posible, así que en la medida de lo posible, cuando ustedes tengan alguna duda, alguna inquietud, una sugerencia o algún comentario que quieran hacer, pueden activar su micrófono o pueden escribir en el chat. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a dar inicio al taller del día de hoy. Lo que es la resolución del problema. ¿Okay? Sabemos que el eje principal de la metodología de Singapur precisamente es preparar a nuestros estudiantes y darles las herramientas y estrategias necesarias para que ellos sean capaces de abordar los problemas que se presentan en la cotidianidad. ¿Okay? Como bien podemos ver en el abordaje de los temas a lo largo del currículo, vemos que cada vez que se introduce un concepto, se generan diferentes tipos de prácticas y estas a su vez comienzan de lo sencillo a lo complejo y al finalizar se enlaza entonces con los problemas de palabras que también van elevando su nivel de dificultad a lo largo del abordaje del tema. ¿Okay? Es necesario y es importante que acostumbremos a nuestros estudiantes a que ellos tengan en cuenta que en la resolución de problemas es donde nosotros podemos aplicar estos conceptos matemáticos que abordamos en nuestro día a día. ¿Okay? Y que a la final las matemáticas están en nuestro contexto. ¿Okay? Pero ustedes dirán, o los estudiantes dirán, bueno, profe, pero ¿para qué vamos a resolver problemas? Como es el eje fundamental de la metodología de Singapur, entonces en todos los temas se van a ir abordando diferentes tipos de problemas de palabras o situaciones inmersas en un contexto de la cotidianidad o una situación que se puede presentar en la vida diaria. ¿Okay? Entonces, precisamente el abordaje de los problemas de palabras justifica cuál es la importancia de enseñar las matemáticas y por lo tanto entonces nuestro estudiante va a estar un poco consciente de por qué está aprendiendo ese tema en particular. De igual manera, promueve la motivación porque los estudiantes entonces van a poder experimentar lo que es el sentido del logro cuando ellos logran resolver los problemas y que sus respuestas sean una respuesta acertada. O si por el contrario tuvo algún tipo de dificultad, por lo menos va a entender en cuál de las fases de la resolución de problemas tuvo su dificultad y de esa manera se pueden discutir cuáles son las estrategias que se pueden retomar en otras oportunidades en donde se presenten problemas que sean parecidos a este. ¿Okay? Bienvenidos a los maestros que se han unido a nosotros. Vamos entonces a continuar acá. Se puede usar también como una actividad recreativa. ¿Ok? Porque obviamente cuando los estudiantes entran en este proceso de aplicación de las estrategias que se le han ido enseñando, entonces ellos lo pueden ver como una situación de juego o de competencia en el que ponen a prueba sus conocimientos y ven de repente que ellos pueden tener la razón o poder explicarle a sus compañeritos cómo lo hizo. ¿Okay? Asimismo, ayuda a desarrollar las habilidades de los estudiantes porque entonces ellos van aplicando los conocimientos que van adquiriendo del año actual y de los años anteriores. Entonces esto lo que hace es que fomenta lo que es el pensamiento crítico, les pone de manifiesto la práctica de las operaciones matemáticas aprendidas, pueden entonces también aplicar lo que es la comprensión de la lectura cuando ellos analizan la situación que se les está presentando, pueden entonces inferir qué es lo que deben hacer al entender el contexto del problema y pueden entonces hacer el reconocimiento de patrones que les van a permitir entonces poder abordar la mejor estrategia que les permite llegar a la solución del problema. Y finalmente ofrece práctica
porque cuando se repite el mismo tipo de problemas con diferentes contextos o con diferentes cantidades, entonces el estudiante va consolidando las habilidades que va adquiriendo, ¿okay? Porque recuérdense que en la metodología de Singapur los temas no se dan de forma parcelada, sino que ellos se van uniendo o retomando debido al currículo en espiral que permite tomar un tema que ya hayamos visto en años anteriores o en trimestres anteriores para poder entonces aplicarlos en los problemas actuales. El señor George Polya fue un matemático húngaro y él, bueno, definió cómo, qué elementos tomar en cuenta para poder resolver un problema. Y él los resumió en 4 pasos, ¿ok? Pero antes de hablar de Polya, me gustaría que ustedes me comentaran cuáles son los pasos que ustedes consideran que nuestros estudiantes o que nosotros debemos utilizar cuando vamos a resolver un problema. Pueden activar su micrófono o escribirlo en el chat. ¿Cómo lo harían ustedes? A ver. Acá se nos están uniendo más profes, así que vamos a ver acá. Repito la pregunta para las personas que Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, repito la pregunta que estaba que haciendo. ahora la profesora Leilena, ¿no? Ah, excelente, gracias, profe. Dígame, cuéntenos. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escuchamos fuerte y claro. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Ok, cómo no. Bueno, yo soy maestra de primer grado. Cuando vamos a introducir los temas de análisis de problemas, primeramente iniciamos el primer trimestre, la maestra Ley, que hace preguntas puntuales. A los chicos les gusta mucho interactuar, así que se hace con un preámbulo, ¿verdad? Hasta que se lleva a lo que es el análisis que ellos ni cuenta se dan. Entonces, cuando ya ellos aprenden a la lectura, vamos poco a poco. La maestra los va induciendo a la pregunta, a la lectura. Cuando ya tienen algo de vocabulario y algo ya que uno puede decir, bueno, vamos a empezar a leer, ellos entonces empiezan a leer poco a poco y hacen el análisis, porque se hace la pregunta varias veces y el chico se queda pensando, pero puede lograr dar la respuesta correcta. Entonces se le explica a ellos que estamos en un proceso de análisis de lectura y estamos analizando problemas. Eso es lo que a mí me gusta más de Singapur, que no es memoria, sino un contenido que nos lleva a desarrollar el conocimiento, más allá de lo que puede aprender el niño. Y más que nada son ejemplos muy jocosos para ellos, porque se hablan de animalitos, se hablan del entorno, de juguetes, les gusta mucho. Y después cuando ya ellos logran hacer el análisis y se hace la pregunta en forma completa, la respuesta. Eso es algo también bien importante en el análisis. No se dice 5, ni 8, ni 4, sino se dice fueron 4 niños, o Luis es el más grande, o Pedro es el más bajo, o es más bajo que Juan. Entonces son cosas que en todos los conceptos que estamos estudiando, el niño, aparte de adquirir un conocimiento matemático, adquiere un conocimiento lingüístico, cognitivo lingüístico. Muchas gracias. Excelente. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Bueno, voy leyendo por acá, me permito leer los mensajes en el chat. La profe Jenny nos comenta que es leer el problema en el área de primaria. Ese es uno de los primeros pasos que se deben hacer. ¿Okay? ¿Alguien más que nos quiera comentar por el chat o pueden activar su micrófono si lo prefieren? La pregunta que les había hecho al inicio es, ¿cuáles creen ustedes que son los pasos que se deben seguir para poder resolver un problema? La profe, bueno, ya nos hicieron un comentario en una intervención oral.
Por acá en el chat también nos comentaron. No sé si alguien más quiera compartir su experiencia. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. En la parte de primaria, a mí me gusta porque cuando lo pongo a resolver problemas, o ponemos a resolver problemas, lo primero que hago o que hacemos es leer el problema y ubicar las palabras que ellos de pronto desconocen y explicarles qué significa esa palabra o relacionarla, por ejemplo, con algún contexto, algún texto que ellos conozcan o alguna información que ellos les sea fácil interpretar a qué nos estamos refiriendo. Cuando ya ellos han leído, entonces, que ya entienden a qué se refiere, entonces viene la pregunta, y cuando yo les pregunto, digo, ¿qué harías? Entonces algunos me dan una respuesta y le pregunto un por qué. Y otros me dan otra respuesta y le pregunto por qué. Yo a cada uno de ellos le digo, si usted me dice sí, me tiene que decir por qué. Si usted me dice no, me tiene que decir por qué. Y yo les pongo que ellos mismos hagan su argumento. Entonces después cuando ya ellos se dan cuenta por ejemplo, hay uno que se equivoca y se dan cuenta que, no, profe, así no era, discúlpeme, ellos mismos corrigen la respuesta de su problema. ¿Ya? Pero así, en la lectura, primero interpretar lo que dice, relacionarlo con algo que ya ellos conozcan y luego ir aplicando las propiedades o las aplicaciones, las operaciones que ya se fueron explicadas previamente. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, profe. La verdad es que todos sus aportes son bastante valiosos y en efecto es así. Probablemente hayamos estado usando el método de Polya sin saber que ese señor lo había ya diseñado, patentado, expuesto. Pero en línea general, perdón. Tengo una pequeña cosacita. En línea general, pues sí, en efecto, lo primero que debemos hacer en este caso es poder entender el problema. ¿Okay? Si nosotros no entendemos qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que nos están planteando, como dice el profe, de repente no entienden una palabra, hay que situarlos en el contexto, encender lo que es la imaginación y creatividad de los estudiantes y que ellos sientan que están dentro de la situación con el personaje del que están hablando. ¿Okay? Entonces, para este primer paso es muy importante que los estudiantes logren entender lo que está escrito, saber entonces en esta medida cuáles son los elementos que les están dando, cuáles son las cosas que ellos deben buscar y de esa manera pues hacerse un mapa mental de función de qué o con base en qué elementos ellos van entonces a generar una hipótesis o una propuesta que les permite entonces ir hilando el procedimiento matemático para después aplicar. ¿Okay? Hago una pausa acá. Aquí está lloviendo bastante fuerte, pero me gustaría saber si ustedes me escuchan. ¿Okay? ¿Me escuchan bien? Por el momento por acá sí le escucho. Ok, excelente. Si en algún momento sienten que el ruido que está a mi alrededor nos invade, me avisen y entonces yo puedo hablar un poquito más alto. Agradecería bastante su apoyo. Ok, entonces para eso, como dijeron ustedes mismos, siempre hay que hacer preguntas. Inducir a los niños a que ellos vayan creando una situación ideal para poder abordar el problema. Luego que nosotros entendemos el problema, lo que hacemos es trazar un plan. ¿Okay? Cuando nosotros trazamos un plan, entonces se utilizan los conocimientos, la creatividad de nuestros estudiantes para poder crear un camino o una estrategia de solución que me permita definir cuáles son las operaciones matemáticas que me van a permitir resolver ese problema. ¿Okay? Entonces, nuevamente, generamos una serie de preguntas que entonces van a encaminar a que nuestro estudiante pueda ir creando su estrategia de trabajo para poder resolver el problema. Por ejemplo, si se han encontrado con un problema semejante, como nos había comentado el profe, si más o menos han visto que hay algunos que hay algunos que ellos hayan hecho que se parezca, pero que tenga algo de diferente, si lo pueden relacionar con algún otro problema,
de otra forma o puede expresarlo con sus propias palabras. Cuando los estudiantes logran parafrasear o expresar con sus propias palabras lo que ellos están trabajando, entonces en esa medida podemos ver si ellos están entendiendo o no. ¿Okay? Entonces, algunas de las estrategias que ellos pueden utilizar puede ser el ensayo de error, de repente haber resuelto un problema similar o más simple, crear un diagrama, hacer una lista. ¿Okay? Entonces, estas estrategias que usan nuestros estudiantes van a ser válidas para que ellos puedan entonces plasmar cuál va a ser el plan a seguir para poder resolver el problema. Seguidamente, ya que después que tenemos el plan, entonces lo vamos a aplicar. Vamos a ejecutar los pasos que se escogieron para solucionar el problema. Y obviamente hay que darle a nuestro estudiante un tiempo bastante razonable para que él pueda hacer esa ejecución o esa puesta en práctica. ¿Okay? En caso de que nuestros estudiantes por algún motivo no tengan éxito, ¿okay? O hayan cometido algún error, entonces, y se sientan un poco como aturdidos o abrumados, entonces se les recomienda que dejen ese problema en pausa y continúen con las otras actividades para después retomarlo al final, ¿okay? Con cabeza más fresca. Y las preguntas que se les hacen, bueno, es que si creen que ese paso es correcto, si lo pueden demostrar de alguna forma. Entonces, cuando ellos justifican su respuesta, como había comentado la maestra, también entonces podemos ver si en efecto ellos están entendiendo lo que están haciendo o si simplemente lo que están es como haciendo cosas por inercia, que no debería ser eso. Y finalmente, una vez que yo aplico el plan y hago todas mis operaciones, yo lo que tengo que revisar. ¿Okay? Cuando yo reviso, me estoy cerciorando de detectar si ha habido algún error. Puede ser en haber copiado solamente el modelo, de repente haber colocado la operación incorrecta o haber hecho el cálculo contrario sin querer, o que la respuesta esté más redactada, o simplemente que no dé la respuesta en fase completa. ¿Okay? Porque recuerden que el problema se presenta y se presenta una pregunta o una interrogante. Entonces, el problema no termina hasta que nuestro estudiante no exprese en frase completa la respuesta de lo que él pudo resolver. O sea, el problema no termina cuando el niño realiza la operación matemática, sino cuando genera la respuesta en frase completa a la pregunta que se le hizo. ¿Okay? Entonces, nuestro estudiante debe verificar que ha hecho de forma consciente y cuidadosa los pasos que él había planeado de forma previa para que entonces puedan rediseñar alguna otra estrategia en caso de que no lo haya podido lograr. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta los momentos? Quiero que nuestra realidad estamos alejamos de lo que es elaborado de la resolución del problema. Como había comentado al inicio, probablemente hemos estado utilizando estos pasos sin saber. Licenciada, siento que se le está cortando el audio un poco. ¿No? Ok. No sé si hasta dónde me pudieron escuchar. ¿Aló? Hola. Se cortó el audio. Ay, caramba. ¿Logran escucharme? Cuando habla un poquito más fuerte se escucha mejor. ¿Me escuchan acá? Déjenme dejarme compartir por un segundo para poder subir a la... Y me avisan entonces si me escuchan, ¿me logran escuchar bien? Hola. Ahí le vamos escuchando como un electrocardiograma, va subiendo y bajando. Ah, caramba. Con eco, profe, escuchamos con eco. A ver, ¿y aquí me escuchan? Ahora sí. ¿Aquí me logran escuchar? Aquí, sí, profe, aquí sí. Hola. Sí, se escucha. ¿Me escuchan acá? Ahora sí, así lo escuchamos acá. Listo, ¿Me escuchan profa. acá? Sí, profa. Ya mejor, gracias. Listo. ¿Me logran escuchar? Sí, profa. Sí. Alto y claro.
¿Ahora sí? Ahora parece que le gusta que no escucha. Sí, profa, la escuchamos. Ah, ok, excelente. Muchísimas gracias. Son ustedes muy amables. Ya nos conectamos de nuevo en donde nos quedamos. Excelente, gracias. Ok, entonces les estaba comentando que en efecto no estamos como que tan perdidos como parece, ¿verdad? Hemos estado usando sin querer este método de Polya, pero es importante que nuestros niños logren identificar de alguna forma cuál es la ruta a seguir para que ellos tengan en cuenta que no deben pasar por alto ninguno de estos pasos, ¿ok? Porque no es hacer un plan a la ligera sin antes entender el problema. Entonces, una vez que hayan entendido el problema, el contexto, se genera una estrategia que le pueda servir para poder aplicarla y luego revisarla. Y si esta no dio los resultados esperados, entonces podemos devolvernos a incluso al primer punto, que es volver a releer el problema para entonces estar 100% seguros de que no estamos pasando algo por alto que esté planteado dentro del problema de palabras. ¿Okay? Por acá. Es importante que tengamos en cuenta los conceptos de parte y todo. Estos conceptos de parte y todo se repiten y se trabajan de forma reiterada a lo largo de todos los grados. ¿Okay? Entonces, desde nuestros maestros de preescolar hasta nuestros maestros que trabajan sexto grado, este concepto va a ser algo reiterado o repetitivo. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que todos los números que se plantean en el problema representan el todo o una de las partes. Para poder resolver un problema, debemos determinar qué es lo que estamos buscando. Si lo que estamos buscando es el todo y debemos utilizar las partes para poder calcular ese total, o si por el contrario tenemos el total y una de las partes, tenemos que buscar la parte que nos falta. ¿Okay? Entonces, dependiendo de lo que nos den y de lo que nos pidan, entonces podemos irnos ubicando para poder entonces establecer la mejor estrategia. ¿Cómo se establece la mejor estrategia? Bueno, fácil, muy fácil. Lo que hacemos es una representación gráfica, una representación pictórica que nos ayude a ver las cantidades que tenemos y lo que nos falta en el problema. De esta manera nosotros podemos entonces, en base a este gráfico, buscar el procedimiento más sencillo o el que más se ajuste al análisis que ya hicimos previamente del problema. ¿Okay? Ahora bien, necesito que presten mucha atención a esta parte. Yo hablo muy rápido y hablo mucho, así que si voy como Schumacher, ustedes me aguantan y yo me detengo y vuelvo a retomar. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un problema, como bien habíamos dicho anteriormente, tenemos que saber hacernos varias preguntas. Y en función de las preguntas y respuestas que tengamos, podemos ir avanzando o detenernos. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, oye, mira, en el problema, ¿nos están dando el total? Si la respuesta es no, quiere decir que no tengo el todo, pero tengo las partes. ¿Okay? Entonces, la siguiente pregunta al determinar que no tenemos el todo, sino que tenemos partes, sería saber si las partes tienen el mismo tamaño o no. Si la respuesta a nuestra pregunta es no, es decir, si las partes que tenemos no representan la misma cantidad o tienen el mismo tamaño, entonces yo lo que voy a hacer es unificar. ¿Okay? Fíjense que acá el diagrama me permite ver que lo que yo tengo como información en el problema son las dos partes. Pero estas partes no son iguales. Entonces, como no son iguales, para poder descubrir o calcular el todo, yo lo que tengo que sumarlo. Tengo que sumarlo, tengo que juntarlo, tengo que unirlo. La palabra que ustedes quieran, dependiendo del nivel del grado que estén aprendiendo. Y en esa medida nosotros al juntar estas dos cantidades diferentes vamos entonces a encontrar el todo. ¿Okay? Vamos bien hasta acá. La lluvia está un poco más fuerte, así que agradezco si nos pueden orientar si me están escuchando bien. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Se le está perdiendo otra vez. A ver, ¿me escuchan bien por acá?
Hola, ¿me escuchan bien? Cuando habla así, como bien cerquita del micrófono, se escucha bien. Ok, entonces voy a estar aquí pegadito a ustedes. Entonces, como estaba diciendo, si no tenemos el todo, sino que tenemos las partes, pero estas partes en efecto no tienen el mismo tamaño, representan la misma cantidad, yo lo que voy a hacer es juntarlas, es decir, voy a sumarlas para calcular el todo. ¿Okay? Pero si nuestras partes tienen el mismo tamaño, es decir, en un grupo que se repite de forma sucesiva una cierta cantidad de veces, yo lo que voy a hacer entonces es multiplicar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque sabemos que aquí también podemos sumar porque la multiplicación es una suma sucesiva, pero lo podemos hacer más rápido si aplicamos el proceso de multiplicación. ¿Okay? Entonces, no tengo el todo, pero tengo las partes y observo que las partes tienen el mismo tamaño o representan la misma cantidad. En ese caso, entonces yo voy a multiplicar para poder determinar el valor del todo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? No, profa, estamos bien. Estamos Bien bien. por acá. Ok, excelente, excelente. Muy bien, entonces voy a continuar. Pero resulta que, bueno, si mi respuesta a la primera pregunta, que es si yo tenía el total, ya no, sino que sí, entonces yo tendría el total y me faltarían las partes. ¿Okay? La pregunta que le sigue a esta respuesta es si las partes o grupos tienen el mismo tamaño o representan la misma cantidad. Si las partes en efecto no son iguales, entonces yo voy a restar. Vemos entonces cómo acá en la representación gráfica yo tengo el todo, tengo el total y tengo una de las partes. Como la otra parte no es del mismo tamaño, entonces quiere decir que yo voy a restar. Cuando yo al todo le quito una de las partes, yo consigo la que me falta a través de la resta. ¿Okay? Pero si mis partes son iguales, entonces yo lo que voy a hacer una repartición en partes iguales. ¿Okay? Yo este todo lo voy a repartir o lo voy a dividir en una misma cantidad, una cierta cantidad de veces. ¿Okay? Entonces, voy a retomar el todo. ¿Tengo el problema? Me pregunto, ¿tienes el todo? No, tengo solamente las partes. Ah, bueno, mire, ¿las partes son iguales? No. Como no son iguales, entonces yo lo que hago es que las junto y las sumo para obtener el total. Pero si las partes que yo tengo son del mismo tamaño, yo lo que voy a hacer es multiplicarlas para poder obtener el valor del todo. Si por el contrario, cuando yo me hago la pregunta de que si tengo el todo, la respuesta es sí, tendría que preguntarme si necesito partes o grupos iguales. Si las partes no son iguales, no tienen el mismo tamaño, entonces yo voy a restar. Pero si yo ese total lo tengo que, las partes son exactamente iguales o tienen el mismo tamaño, en este caso yo tendría que dividir. ¿Okay? Este esquema ustedes se lo pueden presentar a sus estudiantes, lo pueden tener incluso impreso o lo pueden tener allí, facilitárselos a ellos para que ellos tengan como una guía de cuál es la secuencia de preguntas que se tienen que hacer para entonces determinar cuál es el plan que ellos van a elaborar para poder resolver el problema. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario que nos quieran compartir? Los escucho, los leo por el chat. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profa. Yo solamente tengo una duda, pero Sí, todavía no le voy a llegar hasta allí. Voy a esperar que termine ahí para que me aclare una duda para cuando llego a ese tema. Ok, excelente. Entonces voy a continuar, ¿bien? Seguimos acá. La lluvia está muchísimo más fuerte, así que apenas ustedes me dejen de escuchar, me avisen. Pero bueno, Carla nos está hablando de una representación gráfica, de hacer un esquema, pero ¿qué será ese esquema? Bueno, el esquema que nosotros proponemos en la metodología del signo es el modelo de barras. El modelo de barras es una herramienta que nos permite
en primera instancia, comprender cómo debo resolver el problema de palabras. ¿Okay? Me ayuda a representar de forma pictórica la comprensión de la lectura y el análisis que yo hice ante la situación que se me presenta. Para esto es importante entonces que yo construya una barra para representar las cantidades que conozco y la que desconozco también dentro del problema que se me está presentando. Me permite visualizar de forma gráfica el problema. Ojo, no es la solución. El modelo de barra lo que me permite es poder representar las cantidades que tengo para poder determinar cuál es el mejor plan que me permita llegar a la resolución del problema. ¿Okay? De igual manera, cuando ya yo sé cuáles son las cantidades que yo tengo y lo que me piden, es decir, la pregunta que me están haciendo, yo puedo identificar de cierta forma cuál es la operación que yo voy a aplicar para poder resolver el problema. Me permite también determinar a través de la representación de las barras cuál es la relación entre las cantidades que yo tengo. Y para poder tener esto bien claro, las barras tienen que estar bien dibujadas, tienen que ser barras rectangulares y tienen que ser proporcional, es decir, si yo estoy representando el todo, esa barra debe ser larga, debe ser mucho más larga que las partes, ¿ok? Y si yo lo que tengo, por ejemplo, tengo cantidades, tengo las partes, pero estas son diferentes, entonces cada una de esas barras debe representar de forma visual la cantidad numérica o la cifra que me están indicando que representa, ¿ok? Eso tiene que quedar bastante claro. De manera que cualquier persona que pueda leer el modelo de barras pueda entender lo que está diciendo el problema. ¿Okay? Con ella entonces puedo distinguir los datos que se me están entregando y estos datos deben ser escritos sobre el modelo de barras. ¿Okay? Entonces las cantidades conocidas se escriben en el espacio que los representa y la información que yo desconozco, es decir, el valor que yo debo calcular se representa a través de un signo de interrogación para indicar que esta es la información que yo no conozco. ¿Okay? De esta manera, yo puedo entonces facilitar la visualización de los cálculos para poder llegar a la respuesta en frase completa luego de que yo haya hecho todo este proceso de construcción de las barras. Comento la experiencia de una maestra, de hecho es una maestra de primer grado que me comentó que cuando empezó a utilizar la representación y en segundo grado se ahondó más, cuando se empezaron a ver los modelos de barra, lo que utilizó fue que le sacó provecho al cuaderno de cuadritos que a veces se piden los papás para trabajar matemáticas porque sabemos que esos cuadritos son todos iguales. Entonces, el niño al juntar cierta cantidad de cuadritos, entonces puede identificar si las partes son iguales, si son diferentes. Le permite entonces poder iniciarse en el proceso de construcción del modelo de barras sin necesidad incluso a veces de utilizar una regla. ¿Okay? Es importante que nuestro estudiante no haga barras por separadas. La barra tiene que ser una sola, ¿okay? Dividida y que me permita identificar si son las partes o el todo el que yo desconozco utilizando el signo de interrogación. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? De mi parte no, profa. Ok, excelente. Estoy atenta al chat y bueno, al comentario que ustedes me quieran hacer si quieren activar su micrófono. Vamos a continuar por acá. ¿Cuántos modelos de barra existen? Existen varios modelos de barra, ¿ok? Y cada uno de ellos va a atender la necesidad o me va a permitir abordar tipos de problemas diferentes. Tenemos el modelo de parte y todo. Como vemos acá, tenemos una barra larga que está dividida en dos partes. En este caso, las partes no son iguales. Tengo acá el total que yo lo abarco al utilizar la llave. ¿Okay? Entonces, esta es una sola barra dividida y
Dentro de ella debo indicar las cantidades que tengo y el valor desconocido yo lo identifico utilizando un signo de interrogación. Cuando yo tengo el modelo de comparación, ya no voy a tener una sola barra, sino que voy a tener dos, porque son dos cantidades que yo voy a comparar y voy a determinar cuál es la cantidad más larga, cuál es la cantidad más corta, ¿okay? Y como ven, cuando yo hablo de largo y corto, me estoy guiando por la representación gráfica, es decir, el largo de cada una de las barras, ¿okay? Por ejemplo, yo acá no puedo representar que esta barra vale 10 y esta vale 5, porque visualmente la verde es mucho más larga que la amarilla, así que el valor de la verde tiene que representar la cantidad más grande que me está dando, ¿okay? Por eso es que el arco de las barras tiene que representar de forma visual la cantidad que está identificando en el problema, ¿okay? Y en el problema de comparación también puedo determinar cuál es la diferencia que separa a la cantidad más larga de la corta. Y cuando hablo de el tipo de modelo de agregar-quitar, entonces logro utilizar una barra que se desplaza hacia abajo si está agregando una cantidad, o hacia arriba o hacia afuera si lo que está es quitándole al todo una de las partes, ¿ok? Por el momento, por el día de hoy, como estamos iniciando el tema, vamos entonces a iniciar con el modelo de partitura, ¿ok? Así que si ven que no abordamos las demás, esas son las que vamos a ir abordando en las siguientes partes de este taller. Entonces, bueno, cuando hablamos del modelo de parte y todo, vemos que un entero está conformado por dos más partes. Y que tanto la parte como el entero pueden ser desconocidos. Eso va a depender del problema, ¿okay? Las cantidades son estáticas, es decir, ellas no se mueven a lo largo del problema y cada barra representa una parte distinta y el total está representado por la barra más larga o el símbolo de la llave, ¿okay? Y como les había dicho anteriormente, entonces tanto el todo como las partes deben representarse en una misma barra. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿okay? Por ejemplo, si yo estoy buscando el todo y veo que las partes no son iguales, entonces yo lo que tengo es que juntar o agregarle a una cantidad la otra que me están dando. Entonces, ¿quién me ayuda a leer el enunciado que está acá? ¿Cuál, profa? Este problema que está acá. Ok. Ajá. Dice, Gustavo hornea 120 galletas de jengibre. Aida hornea 236 galletas de jengibre. ¿Cuántas galletas de jengibre hornearon entre los dos? Ajá. Vemos que tenemos a dos personas que hornearon galletas, pero cada uno horneó una cantidad diferente de galletas. Para saber entre los dos cuántas galletas hornearon en total, entonces yo lo que debo hacer es juntar estas dos cantidades, ¿ok? Entonces, ¿cuál creen ustedes que debe ser la barra más larga? ¿La de las galletas de Gustavo o las galletas de Aida? La galleta de... Las galletas de Aida, excelente. Entonces yo dibujo una sola barra y luego que dibujo toda la barra, yo voy a decidir partirla o seccionarla y esta partición de la barra me tiene que representar de forma visual que la parte más larga de la barra va a representar a 236 y la parte más corta de la barra me va a representar 120, ¿ok? Y como tengo estas dos partes, entonces lo que yo desconozco y lo que tengo que calcular es el todo, es decir, la unión de esas dos partes que son de diferentes tamaños. Entonces, como son de diferentes tamaños, yo no multiplico, sino que sumo. Ahora bien, ¿será que la operación se queda hasta aquí? Yo sumo, bueno, 120 más 236 me da 356, listo. Ya yo terminé mi problema. ¿Allí culmina el problema? ¿O falta algo? Debe expresar en palabras la respuesta. Excelente. Yo tengo que dar respuesta a la pregunta que me están dando, ¿ok? Porque en ninguna parte del problema me dice sume 120 más 236, ¿ok? En este caso yo tengo
que culminar el problema al dar la respuesta en frase completa a la pregunta que inicialmente me proyectaron o me propusieron en el problema de palabras. Entonces, entre los dos hornearon 356 galletas de jengibre, ¿ok? Pero si por el contrario tengo el todo y una de las partes y me falta la otra, entonces yo tendría que restar, ¿ok? Entonces me dicen acá que Felipe y Gabriela tienen $300 entre los dos. Felipe tiene $125. Entonces, ¿cuánto dinero tiene Gabriela? En este caso, ¿cuál creen ustedes que es la parte que yo voy a representar? ¿Cuál es el todo y cuál es la parte? A ver. ¿Cuánto dinero se tiene entre Felipe y Gabriela? El todo son los 300. Ajá, Y la parte excelente. son los 125 de Felipe. Excelente. Entonces yo voy a calcular el valor de la otra parte. Yo sé que entre los dos tienen $300 y Felipe tiene 125. Entonces, bueno, yo lógicamente veo, mira, si el todo vale 300, entonces quiere decir que la cantidad que tiene Gabriela lógicamente debe ser mayor que la que tiene Felipe. Entonces, la barra de la parte que me falta debe ser la más larga, ¿ok? Entonces, yo voy a quitarle a este 300, que es el todo, una de las partes que es 125, y de esa manera yo logro calcular el valor de la parte que me falta. Pero una vez más, verifico que mi problema no termina allí. Yo tengo que terminar mi problema respondiendo en frase completa. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta en frase completa de este problema en particular? Esa es una consulta antes. Dígame. Sucede que si el niño apenas está aprendiendo a dibujar las barras, esas, pero él todavía mentalmente no sabe que la cantidad que falta va a ser la mayor. Entonces, ok. Allí, profe, en efecto, se puede, cuando nuestro estudiante está iniciando, él puede reestructurar la gráfica que hizo, ¿ok? Cuando él descubre que la otra parte que falta es más grande, entonces él puede rectificar su gráfica. Lo que no se puede, y no les había dicho, es que se borre la interrogante en la posición en donde esté, es decir, ya sea el todo o alguna de las partes, y colocar el valor que se calculó. ¿Por qué? Porque como dije al principio, el modelo de barras no representa la solución del problema. Representa una forma gráfica o un esquema visual que le va a permitir al niño saber cuáles son las cantidades que tiene y cuál es la cantidad que él debe calcular. ¿Okay? Entonces, profe, en este caso, disculpe, profe, le respondo al profe Ramón y entonces usted me hace su pregunta, ¿sí? Okay. Cuando nuestro niño está iniciándose en este proceso y no tenga desarrollado esa capacidad de inferencia visual, de anticipar que la cantidad va a ser lógicamente más grande o más pequeña que la que tengo, entonces se puede hacer un estimado del tamaño de la barra. ¿Okay? Y luego usted le puede preguntar, oye, ¿y a ti te parece que entonces la barra de tu modelo quedaría así? ¿O crees que de repente la barra que vas a calcular tendría que ser la más larga? Entonces, con este tipo de preguntas, usted lo reorienta a que reevalúe su representación gráfica y entonces pueda entender que la barra tiene que representar el tamaño de la cantidad numérica que está calculando. ¿Logré contestar su pregunta, profe? Sí, gracias. Gracias. Ok, ajá. Dígame, profe, ¿cuál era su duda? A ver. Ok, profa, mire, no sé si lo hice bien o lo hice mal, usted me corrige. Ok, cuando yo toqué el tema porque ya pasamos de las barras, ¿verdad? Suma y resta de las barras. Para que me entendieran mejor, ¿verdad? Lo captaran mejor, igual las madres me preguntaban, porque ellas también se confundían, maestra, ¿qué es? Me preguntaban, ok, entonces yo les dije, cuando es suma, colocamos partes y partes, ¿verdad? Porque tenemos que saber el total de las dos partes. Cuando es suma, el signo de interrogación lo colocamos en la parte de abajo. Cuando es resta,
nos tenemos que dar cuenta automáticamente, ¿verdad? El signo de interrogación lo colocamos en la parte derecha. Hacen su barra y ya como que se mentalizaban que así tenía que ser. Entonces, profa, me trabajaban el problema, pero no me colocaban la respuesta completa, que, por ejemplo, entre los dos hornearon 356 galletas, solamente me llegaban hasta allí. Entonces yo le ponía el problema 2 puntos, por así decirlo. Como no me colocaban la respuesta correcta, como solamente el resultado, pero no la respuesta. Entonces yo le bajaba 1 punto. Y ahí hubo una madre, ¿verdad? Que como que no le gustó, pues, porque le puse solamente 1 punto. Pero yo le hice el énfasis cuando lo expliqué, cuando hicimos la formativa, y antes de iniciar el sumativo, recordé que tienen que colocarme la respuesta correcta, que el problema no queda solamente en la suma, tienen que colocarme todo la respuesta correcta del problema. Y hubieron niños que no me lo hicieron, entonces a la mamá no les gustó porque yo le puse solamente 1 punto. Yo, según mi concepto, ellos me tienen que terminar porque lo practicamos y le hice énfasis antes del sumativo y todo. Pienso que no hice mal, profa. Sí, es que en efecto, profe, cuando nosotros empezamos a abordar la resolución de problemas, la pregunta en este caso 356, que es mango, cambure, personas, niños, carritos, peluches, hermanos, sobrinos. Ay, maestra, pero si estamos hablando de galletas. Ah, pero tú a mí no me estás diciendo que estás hablando de galletas. Estás diciendo 356, pero 356, y la pregunta, ¿en qué momento me la estás contestando? Tienes que contestarme la pregunta, ¿ok? Entonces, Sí, por eso es que tenemos que ser bastante insistentes en que al final el problema termina cuando nosotros en efecto insertamos el valor numérico que calculamos dentro del contexto del problema que se nos presentó. ¿Okay? Porque pueden ser 356 lo que sea, pero no es lo que sea. En este caso, esos 356 son las galletas de jengibre que se lograron hornear entre las 2 personas. ¿Okay? Entonces, digo, al principio siempre van a haber tropiezos con nuestros papás, porque recuérdense que ellos como nosotros nos criamos, exacto, nosotros aprendimos con la metodología tradicional, entonces no necesariamente nos pedían la respuesta, sino que cuál fue la solución, y pues le jugábamos al número y ya, o sea, se acabó mi problema, ¿ok? Entonces es importante que nosotros insistamos en que el problema culmina cuando nosotros respondemos la pregunta que se nos planteó en el problema de palabras, ¿ok? A veces resulta cansón, pero nosotros tenemos que insistir siempre en eso, ¿ok? Otra cosa, el signo de interrogación puede ir arriba, ¿ok? No necesariamente tiene que ir debajo. Lo que sí es que se debe aclarar de forma visual que lo que desconocemos es el valor total, ¿ok? Ajá. Y es importante que no dejemos este espacio vacío, es decir, hacemos la llave y listo, o dejamos ese cuadrito en blanco o un palito, no, porque recuerden que el valor desconocido, la interrogante, el valor que nos están pidiendo calcular, entonces visualmente lo representamos con el signo de interrogación, ¿ok? Porque es la pregunta que nosotros tenemos que responder al final del día. ¿Bien? Listo, gracias, profa, listo. A su orden. ¿Alguna duda, algún comentario? Profesora, Ajá. este tema de la respuesta en forma correcta es lo que a mí me llamó la atención y me gustó porque estoy reforzando español. Excelente, exacto. Cuando exacto. nosotros estudiamos o nos enseñaron, eso yo lo mencioné, y como maestra de primer grado hay que hacer énfasis de que están pequeñitos, porque cuando ya llegan a los grados más altos, ya el niño sabe que si no lo pone correcto, completo, no está bien, porque eso se enseñó desde que iniciaron. Entonces el niño hace lo que es el trazo, la frase, y uno lo va induciendo poco a poco, así como yo le digo pista, la palabra que yo utilizo son pistas. A ver, aquí hay una pista. Entonces te preguntan el total, qué operación matemática tenemos que hacer. Si te dicen, te quitaron o le falta, ¿qué operación? Entonces uno le va haciendo como claves o pistas, y los niños entonces van desarrollando su pensamiento crítico. Sí,
En Gracias. efecto, gracias a usted, profe, es muy valiosa su intervención. De hecho, en los primeros grados, le comento a los profes que están acostumbrados a trabajar en grados altos, al inicio, la representación gráfica del problema, por ejemplo, va a ser literalmente la figura del elemento que están hablando. Por ejemplo, si son galletas, claro, en los bajos más grados se trabajan cantidades mucho más pequeñas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si son 12 galletas, entonces literalmente se dibujan las 12 galletas. Y nuestro estudiante manipula el material completo, es decir, 12 elementos, porque esos 12 elementos representan las 12 galletas. Ya hay un momento en que, por ejemplo, con esta cantidad de 120, no vamos a estar dibujando 120 puntitos o rayitas o palitos para representar la galleta, ¿ok? Sino que representamos con el ancho de la barra la cantidad aproximada que nosotros estamos representando, ¿ok? Entonces, este proceso de creación del modelo de barras se empieza a dibujar de esta forma a partir de segundo grado. Eso no quiere decir que nuestros niños de prekinder no lo utilicen, ellos también lo utilizan, solamente que se dibuja, ¿ok? O la representación pictórica es literalmente el objeto del que se está hablando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, si fueran niños pequeños, estaríamos hablando de billetes, ¿ok? La representación pictórica sería la moneda que represente la cantidad de dinero total del que se está hablando, ¿ok? Pero nuestros niños desde prekinder comienzan a ver lo que es el modelo de barra, solamente que de una forma más similar a la realidad, ¿okay? Hasta que ellos logren ir desarrollando esa visualización abstracta que necesitan para poder generar lo que es el modelo de barras. Ahora bien, les toca a ustedes entonces resolver algunos de los problemas que están acá. Por cuestiones de tiempo, pueden seleccionar uno de los problemas y luego entonces comentamos cómo es la representación pictórica, el modelo de barras que utilizarían para poder trabajar el problema que ustedes seleccionaron, ¿ok? Vamos a darle unos 3 minutos, vuelvo a repetir, ustedes de estos 5 problemas van a seleccionar uno, ¿ok? Y van a dibujar la representación pictórica del modelo de barras que representa la solución de ese problema, ¿ok?
A ver, ¿qué problema seleccionar? Yo el 4. Ajá, el profe Ramón el 4. A ver, coméntenos qué hizo. A ver, muéstrenos por acá, a ver. ¿Qué fue lo que hizo? Ok, en la parte de 4, ahí si nosotros leemos dice que son 3 cuerdas. Quiere decir que entonces nuestro modelo de barra debe tener 3 espacios. Ajá. Dice que la primera, la cuerda A, mide 150 centímetros. La cuerda B, 230 centímetros. Esa va a ser un poco más grande que la anterior. Y la cuerda C mide 450 centímetros, quiere decir que va a ser más grande que la anterior. Ok. Entonces, nuestro modelo tendría la cuerda A, cuerda B, cuerda C, o sea, 3 espacios, 150 centímetros, 230 centímetros y 450 centímetros. Lo que se pide ayer es el arco total de las 3 cuerdas, entonces sería una suma donde el signo de interrogación ese que sería al final, abajo, de las tres cuerdas, sería entonces la suma de las 3. Eso sería 8. Excelente, excelente. Entonces, en este caso, me están dando las partes, que son Ajá. 3 en este caso en particular, y yo voy a calcular el todo, ¿ok? Y lo hago, ay, profe, pero ¿por qué se suma? Porque usted sabe que es suma y no multiplicación. Por ejemplo. Porque son partes diferentes. Excelente, muy bien. ¿Okay? Como las cantidades representan números diferentes, ¿verdad? Tamaños diferentes en este caso, entonces yo no puedo multiplicar porque no es una suma sucesiva de una misma cantidad. ¿Okay? Entonces en este caso, como las partes son diferentes, yo lo que tengo es que juntarlas y sumar. Excelente, muchas gracias, profe. ¿Alguien más que haya hecho alguno otro de los problemas? O si hizo el 4, si está de acuerdo con el profe, si no está de acuerdo, cómo lo visualizó. Bueno, yo hice el número 1. Excelente. Yo no sé si como no uso grado alto, Ajá, no se preocupe. voy a hacer el análisis de lo que usted explicó. Excelente. Así hablamos del todo y sus partes. El número 1 dice, Felipe y Gabriel tienen 300 entre los dos. Felipe tiene 125. ¿Cuánto dinero tiene Gabriela? El todo ya sabemos que es 300, ¿cierto? Ajá, excelente. Entonces uno le dice al niño, ¿cuál es el todo? Entonces el niño dice, bueno, son 300. ¿Cuál es el otro dato que tienes? Que Felipe tiene 125. Entonces le restamos 300, a 300 le restamos 125 y nos va a dar la otra parte, que son 175. Excelente, excelente. Es importante que así como ustedes en este momento están conversando y dicen, oye, mira, el todo representa 300. Esa palabra todo y parte es importante que la verbalicemos de forma reiterada a lo largo de los problemas. ¿Por qué? Porque si vamos a ver, casualmente me estaban preguntando para qué grado iba dirigido este taller. La lógica que se utiliza para el abordaje de los problemas es el mismo para todos. Lo que va a variar es la cantidad que representan las cifras que se trabajan en el problema. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo del todo, quiere decir que es la unión de las partes, pero esas partes pueden ser valores pequeños o pueden ser valores grandes. Pero la lógica es exactamente la misma. Entonces, cuando nosotros acostumbramos a nuestros estudiantes que identifiquemos el todo con ese valor numérico en particular en ese problema, ese todo va a seguir siendo el todo en otro problema. ¿Me explico? Para que ellos no vean que solamente se adapta a un solo tipo de cifra o valor numérico, sino que es la misma lógica la que se utiliza en todos los problemas, independientemente de la cantidad con la que ella está trabajando, si son fracciones, si son números grandes, si son números pequeños, ¿ok? Entonces, excelente, profe, está muy bien. La verdad es que ustedes dirán, bueno, pero aquí no dice el total. No hay una palabra que diga el total o el todo, pero resulta que dice entre los dos. Entre las dos personas se tienen $300, ¿ok? Entonces, esta palabra, esta expresión que está acá, es lo que me indica que al juntar
el dinero tanto de Felipe como de Gabriela, en total ellos tienen $300 entre los dos. ¿Okay? Entonces, también hacer reflexionar a nuestros estudiantes que no necesariamente tiene que estar la palabra suma, resta, diferencia, porque la expresión, la forma de decir que es el todo, puede estar disfrazada como está acá entre los dos. ¿Okay? ¿Alguien hizo algún otro problema o hizo también el 1 y el 4 y nos quiere comentar cómo lo hizo? Profa, yo hice el número 3. Excelente, a ver, cuéntenos. Ok, yo lo hice así. Ajá. Bien, dice, el dueño de una panadería vende 250 panes en la mañana y 570 panes en la tarde. ¿Cuántos panes vendió en total? Vamos a hacer la barra. Hacemos la barra, ¿verdad? Y vemos cuál cantidad es más grande. La de 570. Colocamos la parte izquierda más larga y la parte derecha más corta. Abajo colocamos el signo de interrogación y aquí sí se utilizó la palabra total, que automáticamente nos damos cuenta cuántos panes vendió en total, que se está aplicando una suma. Excelente, Entonces, excelente. sumamos 570 más 250, eso nos dio un total a 820. La hicimos gráficamente y numéricamente. Excelente, excelente. ¿Alguien que por casualidad haya hecho el número 5 y nos quiera comentar su experiencia? A ver. Ok, voy entonces a compartir con ustedes las gráficas que yo hice. Caramba, se me trancó un poquito. Deme un segundito acá. Ok, denme un segundito, se me paraliza un poquito acá. Ok. Ok. Entonces vemos cómo, por ejemplo, en el problema número 5, me dicen que Vicente tenía inicialmente $320, pero él gastó 43 en un par de zapatos y 16 en una blusa. Luego de gastar esas dos cantidades, ¿cuánto dinero le quedó? Entonces, en este caso, yo tengo el todo en la cantidad de dinero que él tiene inicialmente. Y las partes están representando las cosas que él compró, ¿ok? Y la barra más larga me representa la cantidad que le quedó luego de gastar ese dinero, ¿ok? Entonces, acá pudieran decir, bueno, Carla, vamos a restarle a 320, 43 y 16. Y así obtengo el valor de la barra de la parte más larga. Pero habrá personas que dicen, bueno, yo primero voy a sumar lo que yo gasté. Bueno, lo que Vicente gastó. Voy a sumar 43 y 16 y entonces ese resultado es el que yo le voy a restar luego a 320. Así que en este caso vemos cómo hay diferentes formas de abordar el problema, ya sea de forma parcelada o en 2 pasos, y eso también es válido. ¿Okay? De repente habrá niños que dicen, no, profe, yo primero tengo que sumar para saber cuánto gasto en total, y luego de saber cuánto gastó, entonces yo puedo determinar cuánto dinero le quedó. Pero habrá otros niños que dicen, mire, profe, yo sé que si yo a 320 le resto 43 y 16, ya ahí de una vez me sale el resultado. ¿Okay? Entonces, vemos que coincidimos en la forma de representar nuestros modelos de barra. Estamos hablando de una misma barra partida en 2 pedazos o en 2 trozos, y que esas partes pueden ser conocidas, como es en este caso en particular, o por el contrario pueden ser desconocidas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque estamos ubicando el signo de interrogación dentro de la parte que yo desconozco. ¿Okay?
O vemos también que en algunos problemas puede ser que me den las partes y el total sea el valor desconocido. Entonces, en ese caso, si las partes son de diferentes tamaños, yo lo que tengo que hacer es sumar, ¿ok? Porque habíamos comentado que cuando las partes son iguales, es decir, representan la misma cantidad, una cierta cantidad de veces, entonces yo lo que voy a hacer es multiplicar. Por ahora, es lo que nosotros vamos a ver en esta primera parte del taller de resolución de problemas. Para la siguiente jornada, vamos entonces a abordar lo que es el modelo de parte y todo, pero ya cuando nosotros estamos multiplicando o dividiendo. ¿Okay? Eso es con lo que nosotros vamos a iniciar en la siguiente jornada y abordamos entonces lo que es el problema, el modelo de barras de comparación. Agradezco muchísimo el hecho de que hayan estado acá, que hayan pues dispuesto de un momento de su tiempo para poder documentarse o reforzar los conocimientos con respecto a la resolución de problemas. Como vemos, no es algo que sea propio para sexto grado, para quinto, sino que es una lógica que debemos fomentar en nuestros estudiantes desde los grados más bajos hasta los grados más altos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud, o si quieren hacer algún comentario. Estoy clarita, profa. Excelente. Por mi parte, muchas gracias, mucho gusto. La profesora Leidiana le habla, Colegio San Martín de Ok, bueno, entonces me despido de ustedes, que tengan una excelente tarde y nos vemos entonces en una siguiente oportunidad. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.